Bien, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo no es más que una serie de pasos o una serie de indicaciones ordenados correctamente y explicados detalladamente sobre cómo llevar a cabo una acción o cómo resolver un problema. Están desde lo más informales como, no sé, las indicaciones que te da tu mamá a la hora para irte al supermercado o la lista que tienes justamente para hacer las compras. No sé, cómo conducir, pero lo que más nos importa a nosotros en materia es cómo resolver problemas. ¿Sí? Porque a veces pensamos que una fórmula o un problema solamente tiene una forma de resolverse y la verdad es bastante diferente la realidad, ¿no? Porque para lo que para una persona puede ser raro o complicado de entender, para otra, si lo piensa de otra manera, puede ser más fácil, ¿no? Y eso no quiere decir que está mal, de hecho eso es lo lindo de los algoritmos y es los diferentes puntos de vista que podemos tener acerca de un mismo problema y justamente las diferentes soluciones. Pero bien, para que sea un poco más didáctico, yo ahora voy a hacer un ejemplo muy sencillo y más adelante mis compañeros van a explicar un par de ejercicios un poco más complejos y las aplicaciones que tienen estos en el campo. Bien, el ejemplo que vamos a tomar es cómo encontrar el perímetro de esta figura de aquí, que como podemos ver todos es un cuadrado, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar justamente la tarea de programación que justamente nos pedía hacer el algoritmo del perímetro de un cuadrado. Y nos dice, primero iniciamos la tarea y el segundo paso es leer la medida de uno de los lados. En este caso tenemos que son 9 centímetros. Aquí hay diferentes formas de hacerlo, pero en nuestra receta, en nuestro algoritmo, nos dice que debemos multiplicar el valor de nuestro lado por 4. Es decir, 9 por 4 es igual a 36. Igual podríamos hacerlo de otra manera, haciendo 9 más 9 más 9 y más 9. Esto igual nos da 36. Lo que quiere decir que, como dije anteriormente, un algoritmo puede ser resuelto de diferentes maneras y diferentes perspectivas. Seguimos con el algoritmo. Recordemos que un algoritmo es simplemente un conjunto de pasos que nosotros vamos a seguir para hacer algo. En este caso, en programación, lo vamos a usar para decirle a la computadora lo que debe hacer paso a paso. Estos pasos deben estar en secuencia lógica y deben ser claros y concisos. En este ejemplo vemos una secuencia de números, podemos ver el número 2, 1, 3 en la primera fila, en la segunda fila podemos ver el número 1 y tenemos dos números fraccionarios que es el 1 medio y el 3 medios, y en la tercera fila tenemos el número 3, el número 3 medios y por último tenemos que hallar ese número, ese valor. Pues bueno, en este caso lo que hice yo fue a los números que estaban fraccionarios convertirlos a un número decimal para saber más o menos el patrón que podría haber entre cada fila. Entonces, todo algoritmo empieza con un inicio, valga la redundancia. El segundo paso he colocado lo que dice identificamos si hay un patrón entre columnas o entre filas. En este caso entre columnas vemos que mucho no hay una secuencia, no se puede a simple vista se puede identificar un patrón, pero entre filas sí, podemos ver que si al número 2 lo dividimos para el número 2 nos va a dar el número 1, si al número 1 lo dividimos para 2 nos va a dar un medio, si lo dividimos para 3 nos da 3 medios, entonces cumple este patrón entre filas. Ahora, tercer paso va a ser dividir para 2. El cuarto paso va a ser que se va a multiplicar por 3. Si el número 1 lo multiplicamos por 3, obviamente da 3. Y si el número 1 medio lo multiplicamos por 3, nos va a dar 3 medios. Que a números decimales es al 0.5 le multiplicamos 3 y nos da 1.5. Y pues ya únicamente nos queda encontrar el resultado, volver a multiplicar por 3 a este número 3 medios y nos va a dar 9 medios, entonces llegamos a la conclusión de que el número que faltaba eran 9 medios. Y por último pues se cierra con el paso de fin. En el siguiente ejercicio tenemos una secuencia, tenemos una serie numérica. Podemos ver que empieza con un número menos 1, luego va el 0, luego el 3, luego el 8, el 15, el 24, el 35, el 48 y por último tenemos que hallar el valor final que está de color rojo ya.
¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos divisar para hallar este último número? Pues empezamos el algoritmo número uno, como paso número uno, inicio. Eh, el segundo paso podemos ver que del -1 al 0 se salta 1, del 0 al 3 se salta 3 números, del 3 al 8 5, del 8 al 15 7, del 15 al 24 9, del 24 al 35 11, del 35 al 48 13. ¿Qué podemos ver aquí a simple vista? El 1, 3, 5, 7, 9 y 11 no podríamos decir de buenas a primeras algo, una secuencia, pero sí nos ponemos a ver ya más detalladamente, podemos ver que en todos los números va saltando de dos en dos. Por eso está en esfero negro se ve como suma uno más 2 3 3 más 2 5, entonces va de más 2 más 2 más 2. Por último llegamos al más 13, que va del 35 al 48, y del 48 tenemos que hallar el número. Al 13 le vamos a sumar 2 y tenemos que sumarle, nos da el número 15. Entonces al número 48 le sumamos 15 y nos da el resultado, que es 63. Eh, Se acaba el ejercicio aquí, en el algoritmo se pone el que ya se acabó, o sea, el último paso va a ser el fin, y con eso tendríamos el resultado de esta secuencia numérica. Hola chicos, hoy les voy a hablar acerca de las aplicaciones de los algoritmos, tanto en nuestra vida como en nuestra carrera que es de ingeniería civil, ¿no? Aunque solemos relacionarlos con la programación, la verdad es que los algoritmos están presentes en nuestra vida diaria, como lo dije, en nuestra carrera también, ¿no? Bueno, recordemos que un algoritmo no es más que una serie de pasos ordenados para resolver un problema. Estos deben tener un inicio y un final. En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, está cuando nos levantamos, ¿no? Nuestra rutina diaria, que es despertarnos, asearnos, ir a comer, realmente asearnos, alistarnos, salir a nuestra universidad o a nuestro trabajo. Y esto va variando y es lo importante, ¿no? Que cada persona tiene su perspectiva y cómo se van desarrollando estas. También tenemos, ¿no? Dentro de la ingeniería civil, por ejemplo, al diseñar una estructura se usan algoritmos para calcular cargas, fuerzas y resistencia de materiales. También en la optimización del uso de materiales o en la planificación de obras, donde se aplican algoritmos para distribuir recursos, minimizar costos y reducir tiempo. Incluso en los softwares que usamos, ¿no? En nuestra carrera, como es el AutoCAD o programas de modelación en 3D, hay algoritmos que permiten crear diseños precisos y automatizar procesos complejos. Bueno, en sí, los algoritmos no solo son cosas de programación, ¿no? Son herramientas lógicas que usamos para la toma de decisiones y resolver problemas, desde elegir lo que vamos a escuchar hasta construir un puente como es dentro de nuestra carrera. Entender cómo funciona nos ayudará a ser más eficientes, tanto en lo personal como en nuestra carrera universitaria.